que estoy aparentemente, estoy más que aparentemente, yo creo que estoy físicamente, pero con esta obra uno puede acabar no estando seguro de nada. Creo que es un enfoque que le va a gustar mucho a los cursantes. Luis García Chico es un jurista, máster en economía además, que ha sido promotor y director de la revista de estudios sobre justicia, derecho y economía, donde han colaborado pues autores como Luis Prieto Sanchís, que antes creo que ha salido aquí a colación, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, que bueno, pues se retiró muy pronto, y la verdad que era un docente y es, porque no, sigue con nosotros, es un docente y un investigador extraordinario. También el profesor Díaz Reborio o García Trevijano han colaborado, ¿no? Luego, pues, ha participado en distintos encuentros, en distintos círculos, ha impartido pues varias conferencias en el Instituto Juan de Mariana, que a mí me parece un círculo que reúne a pensadores verdaderamente interesantes del panorama jurídico, político y económico. Yo sigo mucho las conferencias del instituto y ahí ha estado Luis García Chico. Actualmente está investigando en el derecho constitucional, neuroderechos y bioética, y lleva 10 años de experiencia en el estudio de la mentira como pauta base del análisis de las relaciones sociales. Y eso ha dado como resultado pues el libro de Teoría de la Mentira. Y antes de comentar el propio libro, debo decir que Luis García Chico estudió también en la misma facultad que yo, un año por delante, y los que estábamos intentando en nuestra promoción competir por la media, ¿no? Habíamos oído todos perfectamente hablar de Luis García Chico. Esto, aunque tú no quieras, yo lo digo porque me parece importante destacarlo. El libro lo que hace es, pues, heredando la forma de abordar un estudio del pragmatismo americano, de autores como Rorty o Peirce, pues analiza la mentira definiéndola desde la práctica social. Es decir, sencillamente hay que observar el mundo y darse cuenta de que, aunque uno quiera teorizar o conceptualizar la verdad o la mentira existe, está ahí en el plano del discurso, está en el plano emocional, por supuesto está en el plano jurídico, y claro, el hecho de que esté en el plano jurídico ya suscita muchas preguntas, porque se supone que, y está reconocido así en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y en una tradición que entronca con el derecho romano, que de lo que se trata en el proceso es de encontrar la verdad, ¿no? Pero, por otro lado, pues, el principio de contradicción de las partes nos hace pensar que no pueden decir la verdad las dos, o algo está pasando aquí, ¿no? Creo que el analizar la mentira desde distintos enfoques, y en concreto pues en el derecho, en la economía, y de la forma en la que lo hace Luis García Chico, debo decir, con un manejo proverbial, proverbial de fuentes filosóficas y de autores de filosofía, que eso es muy difícil encontrar un manejo tan vasto de autores de filosofía en una obra como esta, pues es digno de reseñar. No quiero tampoco robarle mucho más tiempo al autor, y espero que algo de lo que nos cuente en su breve presentación, pues por lo menos sea verdad. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Trataré de decir la verdad, aunque todos mintamos en algún momento de nuestras vidas, más de lo que nos gustaría reconocer. Antes que nada quería, pues bueno, agradecer al Departamento de Derecho Constitucional de Toledo la posibilidad de encontrarme junto a tan distinguidos profesionales del mundo jurídico. Trataré de aportar mi granito de arena alrededor de tanta montaña, pero
se tratará de hacerlo de la mejor manera posible. Quería decir que tal vez mi obra sea la menos jurídica de los diferentes trabajos que se han expuesto en cuanto a forma, pero creo que en cuanto a contenido, teoría de la mentira, creo que ataca a la yugular del derecho en su mismo razonamiento de origen, y es si una ley, un proceso o una resolución judicial buscan la verdad con todas sus consecuencias, y esto es estudiando la mentira. Y en el libro dedico una especial atención a esta cuestión y al que me voy a referir, bueno, pues con pequeñas pinceladas. Hablar de derecho, creo que no descubro nada nuevo. Se ha insinuado en la tradición jurídica como el telos por excelencia, la búsqueda de la verdad, en definitiva, y sea desde Cicerón, cuando promulgaba la idea de la justicia y la verdad como el fin a seguir, o Biondo Biondi, cuando estudiaba el jus como una forma de filosofía de la realidad preocupada por la verdad, nos ha llevado también a interesarnos en qué narices, se me permite la expresión, significa también derecho. Desde un punto de vista etimológico, ha procedido de la raíz indoeuropea rex, que nos ha dado desde la tradición anglosajona términos conocidos como rights, y desde la perspectiva latina, pues términos como directo, que parecerían aludir pues a una pretensión de lo correcto, lo verídico, lo justo, se me permita esa palabra, aunque tiene sus diferentes connotaciones, más próximo a jus que directum, pero bueno. Y bueno, hoy pues ya que les voy a contar, con la proclamación de la dignidad como una especie de valor intrínseco, la verdad más absoluta del mundo, pues el derecho se inunda de una filosofía moral y la verdad se convierte en un pilar fundamental tanto de la lógica del juez como de un legislador o en definitiva del profesional del derecho. Pero para centrar nuestras reflexiones en la verdad, tú lo has señalado muy bien, respecto al principio de la contradicción, etcétera, es dedicar esfuerzo y tiempo en qué es eso de la mentira. Analizamos la denuncia y la denuncia es una información unilateral. Es entonces cuando procedemos mediante la litis contestati, cuando entramos en una dialéctica donde se encaran una serie de valores y entramos en juego con diferentes argumentaciones en búsqueda de algo que pragmáticamente se pudiera considerar más útil que verdadero. En esta obra precisamente rompo una lanza en favor de esa famosa frase de Plutarco, ¿no? Cuando señalaba que la salud se debe examinar con la enfermedad y es que la verdad, digo yo, se debe examinar con la mentira. Precisamente hacia una definición que todos entendemos desde San Agustín de Hipona, pues a la mentira se la ha definido desde la intencionalidad. Y es que la razón pues también tiene mucho de intencionalidad. Comienza así a dibujar una serie de problemas. De esa manera, San Agustín de Hipona entiende que alguien miente si actúa con, él lo llama un doble corazón. Esto es, dice algo, actúa de una determinada forma, que no piensa verdaderamente en su foro interno. El problema de esta definición, y que trato de machacar mucho a lo largo de las 400 páginas de mi libro, es que resulta muy difícil probar la intencionalidad. Y así pasa, que en las relaciones sociales, ¿qué sucede? Que se acaba empleando la palabra mentira para señalar a alguien con el que no se está de acuerdo sin probar la intencionalidad de que está engañando. En el mundo del derecho encontramos, no obstante, figuras como el delito de estafa procesal y diferentes ficciones jurídicas donde se trata de salvar ese escollo a partir de un sistema probatorio y ficticio y deductivo, a su vez muy meticuloso, basado otra vez en el razonamiento. Otra vez, un razonamiento que conlleva una intencionalidad que puede estar sujeta a ser señalado como mentiroso por la praxis social. Pero aquí no se detiene la mentira en el derecho. No hemos solucionado ningún problema, porque esa capacidad mentirosa de crear escenarios alternativos a la realidad sigue presente en más escenarios. De provinciano. En España no existe un derecho a mentir, pero el Tribunal Constitucional sí que se ha referido a la posibilidad de las partes procesales para mentir, siendo así la mentira como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. Incluso la omisión, ese derecho que todos disponemos a no declarar, incluye de una manera u otra esa definición de la mentira en la intencionalidad de no decir algo que sabe que te puede perjudicar en tu fuero interno de decirlo. Y esto creo que parece obvio. Sigue siendo difícil probar la intencionalidad del mentiroso. Eso sí, ello no quita a que se haya tratado, no obstante, en la práctica jurídica a poner límites a la mentira por medio de muchas prácticas como el polígrafo o el detector de mentiras, aunque esto es más de tradición americana. También se han innovado en formas de interrogatorio, incluso, yo qué sé, me acuerdo ahora mismo del Tribunal Supremo prohibiendo el uso del suero de la verdad porque, según ellos, atentaba contra la libre autonomía del individuo y de su privacidad. Incluso por todavía incrementar más el término mayúsculo de esto, pues la verdad procesal, que no es otra cosa que una gran mentira, un gran concepto de autoengaño, donde ponemos límites a una sospecha ad infinitum de que existe una intencionalidad mezquina en las partes que está amenazando la búsqueda de la verdad en todo este proceso jurídico. Pero claro, se llega a la conclusión de que, oye, en algún momento hay que dejar de razonar.
por decirlo de algún modo. Lo que hace asomar, digamos, y de una manera más chistosa, el autoengaño en la práctica jurídica. Hasta aquí hemos podido llegar, hasta aquí podemos definir la, entre comillas, verdad. La verdad de hoy puede llegar a ser verdadera también el día del mañana. Néstor Rorty pues entiende que hay que contextualizar. No es lo mismo un escenario actual que un escenario universal donde parece ser que conocemos la verdad, pero no sabemos si va a pasar un coche cuando miramos a la izquierda, ¿no?, para cruzar la calle. Pero bueno, como últimos intentos respecto a esto, también se ha tratado de incorporar los avances de la neurociencia, el P300, para tratar de detectar al mentiroso, pero esto trae el inconveniente de que al menos a día de hoy no existe una neurología de la mentira, o dicho de otra forma. A diferencia de Pinocho, no nos crece la nariz cuando se da la intencionalidad de mentir. Y los diferentes estudios sobre comportamiento no verbal, microgestos, bueno, todas las tesis de Paul Ekman nos indican a que todo ello solamente son tímidos indicios y no, desde luego, evidencias de que se está produciendo una mentira. Por tanto, esto nos tiene que llevar desde el mundo jurídico, y empiezo de esa manera en el libro a dar unas pequeñas pinceladas conclusivas, de que nos debe de interesar los sesgos. En el libro insisto en este punto, como por ejemplo el sesgo de Otelo o el sesgo de Broca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona que está diciendo la verdad puede tener la misma sintomatología fisiológica que una persona que miente. ¿Por qué? Porque se pone nerviosa sabiendo que lo mismo no le creen. Tal vez medidas efectivas para solucionar esto, e insisto y juego con ellas en el libro, podría ser un trabajo más en profundidad acerca de las cadenas de custodia, dando más peso, por ejemplo, a los peritos policiales, teniendo también de igual manera en cuenta que cada perito va a defender el interés de su cliente. A su vez, fomentar también un sistema probatorio, y creo que esta es tal vez el punto más interesante que puedo defender, fomentar un sistema probatorio cada vez más alejado del derecho. Es decir, hay que ser positivistas respecto a las soluciones que el mismo derecho puede dar. ¿A qué me refiero con que hay que buscar un sistema probatorio cada vez más alejado del derecho? A que los ciudadanos han de preocuparse por construir pruebas en su día a día. Un sistema de justicia centralizado, que a todo nos llega, que todo no puede definirlo porque no te puede resolver los diferentes dilemas morales que existen en el mundo y que a su vez, pues por desgracia, es lento y está expuesto a sesgos, como he estado señalándoles anteriormente. Por ir concluyendo, pues una solución pudiera ser que se debe dar menos peso a la prueba testifical. Incluso en el libro señalo que tal vez lo mejor sería que se eliminase. O incluso también pues evitar políticas donde parece presumirse que un ciudadano, por ser de determinada clase o de determinado género, está exento de mentir. Algo que podría atentar pues no solo contra la presunción de inocencia, sino también pues contra una hipotética presunción de que todos mentimos. Todo esto a los profesionales de derecho pues nos pone en un dilema: cómo encontramos, digamos, la verdad, asumiendo que no se miente, si hemos dicho que con un juramento de veracidad se ha solucionado el problema. Creo que este argumento es falaz. Nos debemos de interesar precisamente por la mentira para diseñar técnicas de justicia más eficaces, teniendo en cuenta sesgos, las características de la información social, que es subjetiva, es tácita, es dispersa, está descentralizada, digámoslo así, y luego de igual manera, pues lo que les he ido exponiendo, una dificultad metodológica en detectar esa intencionalidad del mentiroso. Tal vez esto pues nos puede llevar a plantearnos una nueva definición de la mentira. Y esto pues de igual manera nos lleva pues con últimas preguntas que puedo tirar a modo de que cada espectador pues, pueda hacérselas a sí mismo y responderlas. Es que aquellos que no están a favor del aborto, por ejemplo, o de la gestación subrogada, considerarían que si el derecho constitucional lo admite y se rinde ante ello, se aleja de la verdad. Y creo que esto nos lleva a una pregunta más importante: ¿de qué verdad nos estaríamos alejando? Cualquier constitucionalista te diría de la dignidad, ¿vale? Y si es la dignidad, tampoco podemos aseverarlo mucho, pues la jurisprudencia constitucional, al menos la española, nos ha demostrado unas cuantas veces que se pueden tener diferentes visiones de la dignidad. Y fíjense ustedes ese tributo hacia el objetivismo moral, que triunfa una de esas visiones por mero convencionalismo, como es la cosa juzgada, pero que luego, años después, una ley aprueba la dignidad que se consideró en su momento indigna. Y para los que se estén preguntando, me estoy refiriendo al caso particular en España de la esterilización de personas con discapacidad grave. ¿Cuál verdad es la más verdadera? Pues creo que el estudio de la mentira en esta paradoja tendría algo que decir. Y bueno, sin más ánimo de alargar esto, pues en mi libro incido en que la mentira del derecho creo que es indudable, y como tú muy bien has señalado, Francisco, creo que nos devuelve plantearnos la mentira en nuestra búsqueda de la verdad a la necesidad de cuáles son los fines que ha de cumplir como ciencia el derecho de una manera honesta, y que en mi opinión se entendería mejor con más positivismo que con más just positivismo.
Y también pues preguntarnos por la mentira sería preguntarnos pues cómo construimos el conocimiento social, cómo justificamos, argumentamos los sistemas normativos, sean éticos, jurídicos, morales, y en definitiva cómo la mentira nos ayuda a definir a qué podemos llamar verdad y el papel del derecho en ella. Y creo que, sin nada más que añadir, muchas gracias e insisto, muchas gracias por esta invitación, os lo agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por tu presentación. Yo creo que el libro merece mucho la pena, y escucharte y escuchar las conferencias del Instituto Juan de Mariana a mí me parece interesantísimo. Creo que además cualquier persona que se dedique al derecho debería interesarse mucho por esta cuestión, porque de pronto pues hace temblar muchas categorías, ¿no? Y hace que cualquier análisis, cualquier estudio, cualquier preconcepción, bueno, pues desde el momento en el que uno se para ante la definición de mentira y encuentra esa dualidad de conceptos, y entonces a partir de ahí ramifica en los diversos aspectos de la realidad social, pues claro, cambia mucho, digamos, la visión preconcebida que uno pueda tener. Entonces, a mí me parece interesantísimo para los estudiantes de Derecho o para cualquier persona que se dedique a la práctica jurídica, desde luego, también muy, muy recomendable.